Bueno, soy el alumno Carlos Rodríguez de Programación 5 y vengo a hacer la explicación de mi base de datos. Al empezar se nos pide completar una serie de espacios en las tablas de proveedor, de partes, de proyectos y por último de envío. Como podemos ver aquí ya están completadas. Tenemos la de partes completadas, la de proveedor completado y la de proyectos completados con sus claves primarias. La de envíos se tuvo que hacer con clave foráneas. Son la unión de las mismas. De todos modos, si quieren ver cómo se interlazan entre ellas, aquí, aquí tienen la explicación. Aquí tienen el diagrama como tal de el conjunto de las tablas ya. Luego de esto, ya pasamos a la segunda parte que viene siendo el poner en funcionamiento como tal la base de datos dependiendo de lo que se les pida. Para empezar tenemos la hoja para obtener el número de proveedor y la situación de los proveedores de Puerto Ordaz que sea mayor a 20. Aquí pasamos, abrimos nuestra consulta A y le damos a ejecutar. A la cual nos dice que el S5 del proveedor es el único con la situación indicada. Nos dirigimos al proveedor S5 Gerardo de Puerto Ordaz que tiene una situación por encima de 20. No tomamos a Pedro porque es 20 exactamente y se nos exige que sea mayor a la misma. La segunda tenemos obtener el color y la ciudad de todas las partes, no de Puerto Ordaz, con un peso mayor de 10 kilos. Aquí las tenemos. Pasamos a la B. Tenemos acá el código de seleccionar el número de parte, el color de parte y la ciudad, siempre y cuando no sea Puerto Ordaz. Aparte que nos indique el peso. Le damos correr. Aquí tenemos al P3, P4 y P8, que si nos vamos a la tabla de partes, P3, P4 y P8, que son las indicadas que sobrepasan el número y no están en Puerto Ordaz. Pasamos a la C, que nos tocaría para todas las partes obtener el número de partes y el peso de la misma en gramos. Esto es muy sencillo. Es lo mismo que hemos venido haciendo, simplemente que a la parte se le multiplica por 1000 y tenemos sus pesos en gramos. Le damos a ejecutar. Nos dice que la parte 1 tiene su peso de 10.000 gramos, o sea 10 kilos. El P2 tiene 5 kilos, o sea 5.000, 20.000, 30.000, 50.000. Perfecto. Tenemos la C. Pasamos a la D. La D vendría siendo obtener todas las combinaciones de información de proveedores y partes tales como el proveedor. Y la parte cuestión en que estén ubicados. Volvemos. Tenemos aquí que seleccionar el proveedor y las partes. Que, el proveedor que sea igual a la ciudad del proveedor a la ciudad de partes. Aquí tenemos para ejecutar. Tenemos que el S1, S5 y S4, los cuales son Pedro, Gerardo, María, tienen una situación de 20, 50 y 10 en sus ciudades. Aquí viene el número de partes que se encuentran en P2, P3, las partes como tal, el color, el peso, todo súper especificado como se pide. Luego pasamos al E, el cual nos pide que obtener el número total de proveedores. Sencillo. Un momento. Vamos a ejecutar y nos dice que hay un total de 5 proveedores. Si venimos, S1, S2, S3, S4, S5. Perfecto. Pasamos a el F. En el F nos piden obtener las cantidades máximas y mínimas de la parte P2. Venimos para acá. Venimos a parte, aquí tenemos, que son, ya va, disculpo, este es F. La cantidad máxima y mínima de envíos. Ok, vamos a ejecutar. Dice que su cantidad máxima
es de 750 y la de 300, y la mínima es de 300. Podemos ver que P2 tiene la capacidad máxima, la cantidad máxima es 750 y la mínima sería de 400, como se nos da en un claro P2, listo. Sí, 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 da. Pasamos al punto G, que vendría siendo el último de los, digamos, sencillos, en lo cual no tenga que haber mezcla entre uno y otro. Para cada parte suministrada, obtener el número de partes y la cantidad total del envío. Aquí te dice seleccionar el número de partes y la cantidad de envío. Tenemos que el número de partes de envío P1, P2, P1, P2, P3, etcétera, te da su totalidad de envíos, que serían de 500, 750, más o menos recién lo que acabamos de ver, pero completo. Luego ya pasamos a las H, donde se combinan códigos con código. Por ejemplo, aquí en la H se nos pide obtener los nombres de los proveedores que suministran la parte P2. Aquí tenemos envíos por la parte de los proveedores que sea igual a los envíos de número de proveedor con piso envío, que es necesario. Aquí especificando que sea de P2 nada más. Si le damos a ejecutar, tenemos a Pedro, Lucas y María, que si nos vamos a los... No, déjenme eliminar un momentico aquí para que se nos haga más cómodo. Ok, envíos vemos que los P2 son S1, S4 y S3. Aquí lo tenemos. Pedro, María y Lucas. Ahí están los tres justamente que aparecen el Pedro, María y Lucas, que son los que nos exigieron del P2 como tal. Luego ya venimos al I. Voy a echar a eliminar estos de acá. Se nos vuelve a pasar lo mismo. Ok, ahora tenemos en el I, nos exigen obtener los nombres de los proveedores que suministran todas las partes. O sea, realmente todo junto. Todas las partes, ok. Venimos, tenemos el código, le damos a ejecutar. Aquí tenemos todos los que dan las partes rojas, cuáles serían Pedro, Petra y Lucas. Ok. Aquí, ya me perdí. Luego tenemos el J. El J nos indica que debemos obtener los nombres de los proveedores. Ah, disculpen, la anterior era obtener los nombres de los proveedores que suministran por lo menos una parte roja. Como podemos ver, los que suministran partes rojas son Pedro, Petra y Lucas, ya que en la tabla de proveedor, si no me equivoco, envíos, partes, proveedor, ok. Ellos son los que serían S3, por aquí nos dice que... Ajá, en I. Pedro, Petra y Lucas. Si buscamos acá en las tablas de proveedor, Pedro, Petra, S1, S2 y S3. Nos da que los P1 son los que tienen la parte roja, y los P1,
los cuales son Pedro, exactamente, ya, listo. Podemos ver que son Pedro, Petro y Lucas, son los que cumplen con las partes rojas. Luego pasamos al ejercicio J, que fue el de todas las partes, el número de proveedor igual, etcétera. Vamos a ejecutar. Nos dice que Lucas tiene sus números de parte en P2, P3, P1 y P4. Luego pasamos al H, al K. Seguir eliminando para evitar. El K nos exige obtener los nombres de los proveedores que no suministran la parte 2. Aquí volvemos a abrir. Específicamente, proveedor, envío, que, eso es lo más importante, no participe en la P2. Si vamos a ejecutar, nos da todos los que no entran como tal en la P2. Serían Pedro, Petra, Lucas, 2 veces por cumplir las partes. Y por último, otra vez Lucas por la parte P4. Luego tenemos la L. La L nos dice obtener los números de parte de las partes que pesan más de 16 kilos o que son ministradas por el proveedor S2 o ambas cosas. O sea, es un junte de todo, el cual tiene que ser mayor a 16 kilos y que sea parte del S2. Aquí tenemos el número de partes, parte 1, parte 3, parte 4, que están en 10 kilos, 20 kilos, 13, 30 kilos. Claro, aquí las que cumplirían como tal la totalidad sería P3 y P4. La P1 cumple porque entra en el S2, pero eh, pesa menos de 16 kilos. ¿Ok? Pasamos a la M. Volver a borrar aquí. Tenemos en la M, obtener el color y la ciudad de todas las partes que no sean de Puerto Ordaz, con un peso mayor a 15 kilos y ordenarlo por ciudad. Aquí tenemos el select, el número de partes, color y ciudad. Que la parte sea mayor a 15 kilos y que la ciudad sea distinta a Puerto Ordaz. Le damos a ejecutar. Tenemos que el P8 es morado. Tenemos que el P4 verde de Maracay. Y tenemos el P3 azul de Turmero. Pasamos a la N. La N nos dice obtener el número de partes y el promedio de todas las partes suministradas. Vemos. Tenemos el factor contador, el número de partes. Y aparte generar el averaje que vendría siendo el promedio. Le vamos a ejecutar. Nos dice que tiene un total de 5 partes y que su promedio en pesos son 23 kilogramos. Vamos con la O, que sería la última de estas en conjunto. Volvemos al navegador, nos vemos que la O nos pide obtener los nombres de los proveedores que suministran partes de color amarillo en el proyecto J2. ¿Okay? Muy parecida a de los principios de esta. Volvemos, podemos ver que nos exige que sea color amarillo, que nos exige de la parte J2. Le damos a ejecutar. Nos dice que el único proveedor de la lista que entra tanto en partes color amarillo y que sea proyecto de J2 es María, usualmente. Incluso, creo que lo podemos ver acá si no me equivoco. El proveedor. Siendo la S4 exactamente. Podemos ir cerrando para entrar en lo que viene siendo las últimas, que estas son de reacción como tal. Ok, vamos con la P. ¿Qué nos pide la P? La P, eliminar todos los proveedores que suministran partes P2. Muy fácil. Disculpe. Suministrar partes P2. Claro, obviamente aquí yo lo tengo para ya ir directamente a eliminar la parte P2. ¿Qué pasa?
Yo no lo tengo así, nada más para que llegue el momento, poner aquí P2, darle ejecutar. Dice que fueron 3 filas afectadas. Entonces si nos vamos a las tablas, nos vamos a proveedor y ve que ya no están todos completos, sino que nos quedan nada más los que no formaban parte del P2. Aquí está el proyecto. No nos quedan las personas, como pueden ver. Bielas amarillas. Queda como tal el factor de las bielas amarillas, pero no quedan los proveedores, que fue lo que se nos exigió. Pasamos, que vean, okay. Pasamos a la Q. ¿Qué nos pide la Q? Facilito. Actualizar el proyector donde la ciudad sea Puerto Ordaz a Cumaná. Muy fácil, aquí tenemos. Ciudad proyecto de nuevo. Es Cumaná y simplemente tengo que cambiar a Puerto Ordaz. Que sí me gustaría ver. Ok, separar, porque algunas veces coloco las mayúsculas, otras veces no. Ponemos Puerto Ordaz. Y le damos a ejecutar. Ok, para que tengan las tablas abiertas, le damos a ejecutar. Listo, dice que una fila fue afectada. ¿Vieron cómo cambió inmediatamente a Cumaná? Y aquí, es aquí. En el inventario cambia directamente a lo que viene siendo Cumaná, de Puerto Ordaz a Cumaná. Por último, tenemos la R. Ya me pongo un poco nervioso al hablar. Tenemos acá el insertar el proveedor S7, colocarle los datos de su preferencia. Yo ya lo tengo montado. O sea, no lo tengo montado como tal, pero ya plasmado en lo que viene siendo el código. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que el S7 va a ser Fabricio, 60, Táchira. Importante seguir el orden de las tablas, porque si no va a perder total coherencia. Aquí como pueden ver va a ser S7, aquí es donde vamos a actualizar ahorita. S7 Fabricio 60 Táchira. S7 Fabricio, aquí iría el 70 Táchira porque si no se descuadra por completo. Le damos ejecutar. Se afectó a una. Yo actualizo y ya tenemos nuestro nuevo proveedor con toda su información. Espero que mi explicación les haya servido.